Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Solís. Para mí es un privilegio tener esta oportunidad de poder compartirles un poco de lo mucho o poco que el Señor me ha revelado, con el único propósito de crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero empezar con el versículo que dice Juan 17:3. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios, y de Jesucristo a quien tú enviaste. Vamos a hacer una pequeña oración, pidiéndole a Dios que esta palabra impacte sus oídos y sus corazones, y la guarden y la atesoren en el nombre de Jesús. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por este privilegio que me das de compartir esta pequeña cápsula, Señor, con mis hermanos, Señor, con cada una de las personas que lo van a escuchar, Señor. Te pido que cumpla el propósito para el cual tú enviaste la palabra, Señor. Tu palabra dice que nunca retorna vacía, Padre. Y eso creemos, eso lo esperamos, Señor. Y así lo declaramos en cada persona que lo oiga, Señor, que va a ser una tierra fértil donde la palabra no va a ser olvidada, Señor, sino que vamos a ser hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pues sí, el tema que traigo se llama Habilitados por el Espíritu Santo de Dios. Tal vez para algunos es repetitivo este tema o ya lo conocen, pero tuve un sentir en mi corazón de exponerlo porque lo creí necesario, porque he oído a varios hermanos cristianos que están en la iglesia por 20, 30, 40 años y siguen diciendo: no puedo, no quiero, es imposible, así me criaron, así soy yo. Y esa es una manera de excusarnos para vivir una vida conformada a lo que Dios quiere para nosotros. Y muchos todavía se atreven a poner de ejemplo al apóstol Pablo y dicen: si Pablo no pudo, menos yo, citando el versículo de Romanos 7:24, donde dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues sí, Pablo lo dijo, y en los versículos anteriores hablaba sobre las cosas que él quería hacer y no los podía hacer. Todo lo que se proponía hacer bueno terminaba haciendo lo malo, es verdad. Pero cuando dice en ese versículo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 25 nos da las respuestas. Dice: más gracias doy a Dios por Jesucristo. Y en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya no tenemos ninguna excusa para estar viviendo una vida miserable. Cuando dices no puedo, verdaderamente tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no puedes? Porque Dios nunca nos llama a hacer algo que no podemos. Si Dios nos llama es porque Él nos habilita. Si Dios nos llama es porque Él nos va a capacitar. No nos está mandando a hacer algo que no podemos hacer. Tenemos varios ejemplos. Por mencionar algunos, cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, Moisés, ¿qué dijo? Señor, yo no puedo. Desde que tú me hablabas y antes de que tú no me hablaras, y cuando tú me hablaste, yo siempre he sido corto de lengua. No tengo un buen lenguaje, Señor. Y Dios le dijo: ¿qué te pasa, Moisés? Lo estoy parafraseando. ¿Que no soy yo el que le da la lengua, la voz a los mudos, la vista a los ciegos?
Señor, pero ¿qué voy a decir? ¿Quién me manda? Di que te manda el yo soy, el gran yo soy. Dios lo estaba mandando porque Él siempre iba a estar con Moisés. Cuando llamó a David, lo mismo pasó. El padre de David tenía 7 hijos y como iban a ungir a un rey para Israel, el padre trajo a los 7 hijos guapos, altos, hermosos, bien parecidos, que todos creían que cualquiera de ellos podía calificar para ser el rey de Israel. Pero Dios dijo, no, ni uno de esos es. ¿Acaso no tienes otro hijo?, preguntó Samuel. Sí, tengo uno, el que cuida las ovejas, ese pastor. Tráeme a ese. Pero antes Dios ya le había dicho a Samuel, no los unjas a ellos porque ninguno de ellos es. Porque tú ves lo de afuera, pero yo veo el corazón. Y Dios, cuando trajeron a David, dijo, úngelo, él es. Porque Dios lo que ve es el corazón. Era un hombre letrado, que había ido a institutos. Era un hombre preparado. No. Era un hombre temeroso de Dios, con corazón dispuesto a obedecer a Dios y hacer lo que Dios le había llamado a hacer. De igual manera, fue con Salomón. Muchos dicen, yo no puedo ser porque yo ya estoy viejo. Otros dicen, yo no lo puedo hacer porque yo estoy muy joven. Cuando Dios te llama no hay edad. Salomón era pequeño. La Biblia no especifica exactamente su edad, pero dice que era tierno. Y al decir tierno me imagino que tenía menos de 18 años. O nomás por decirlo ahora sí en el mundo que vivimos, porque sabemos que antes la gente vivía muchos años y no sé acá hasta qué edad se consideraba un niño. Pero igual, Salomón lo único que dijo, Señor, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Él sabía a quién le pedía, él sabía quién lo estaba llamando y no se negó a vivir como Dios quería que viviera. Eso quiere decir que ahora nosotros no tenemos excusa. Para cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Aquellos hombres temerosos, aquellos hombres que sentían que no estaban capacitados ni habilitados, cumplieron el propósito para el cual Dios los llamó. Te tengo una buena noticia. Aquellos hombres pudieron cumplir el propósito de Dios. Pudieron cumplir con el llamado que les dio. ¿Y sabes qué? No tenían el Espíritu Santo de Dios permanente como lo tenemos tú y yo. Vaya que eso es una alegría, eso es un motivo para dar gritos de júbilo. Porque ellos en aquel tiempo tenían el Espíritu Santo solamente circunstancialmente. Iba y venía. Mas con nosotros no es así. Nosotros tenemos esa gran ventaja. Jesús lo dijo. Y Jesús lo cumplió. Dice Números 23:19, si no me equivoco. Dice así. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si está escrito, yo lo creo. Y Él lo prometió y lo cumplió. Jesús antes de irse, antes de ascender al cielo, cuando resucitó, sus discípulos le decían, no te vayas, no nos dejen solos. Me imagino que igual tú y yo lo hubiéramos hecho. Porque humanamente somos cobardes. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? No se preocupen.
Yo tengo que irme y les conviene que me vaya, pero no los voy a dejar solos. Voy a rogar a mi Padre que les mande a otro consolador. A otro, cuando Él dijo a otro, es uno igual que yo. Es Dios mismo manifestado ahora en Espíritu Santo. Juan 14:16 nos da esa promesa. Y si Jesús prometió, Jesús lo cumplió. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que el Espíritu Santo está con nosotros. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo del Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quiere decir que el Espíritu Santo mora en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros y que no es vuestro? Jesús dijo, Jesús prometió, Jesús cumplió. ¿Lo creemos? Amén, lo creemos. Conforme está escrito creí, por lo cual hablé. ¿Nosotros creemos? Hablemos y hagámoslo. Vivámoslo. Ya no tenemos excusa para estar viviendo una vida miserable y mediocre, diciendo no puedo. Sí podemos. Cada uno de nosotros podemos. ¿Por qué? ¿Por nuestras propias fuerzas? No. Porque si Dios nos llamó a vivir una vida santa, es porque nos habilitó. Cuando en el tiempo de la ley, Él exigió al pueblo que cumpliera la ley, Dios sabía que ninguno de nosotros podía cumplir la ley. Sabía que no estábamos habilitados para cumplirla. Pero el único propósito por el cual le envió la ley era para orillarnos y que reconociéramos que éramos incapaces de cumplir con lo que Dios pedía. Fue el único medio por el cual nosotros pudimos reconocer que necesitábamos a Cristo. Mismo Pablo en el capítulo de Romanos 7 dice, cuando vino la ley, me mató. Y Pablo era un cumplidor de la ley, pero sabía que se había quedado corto en muchas cosas. Dijo, venida la ley me mató. Y cuando él reconoció que estaba muerto, entonces recibió a Cristo. Por eso dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De igual manera nosotros estamos habilitados para dejar de hacer todo aquello que no hemos sido llamados a hacer. Romanos 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, mas es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios. Pero el verso que me encanta es el 10. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dejemos de vivir una vida miserable. Dejemos de vivir una vida de conformismo, en la cual decimos no puedo, no quiero. Yo soy así. Ya no somos así. Dice que hemos sido renacidos por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Estamos habilitados para andar en buenas obras, para ya no vivir esa vida de pecado que siempre hemos vivido y a la cual estamos acostumbrados por muchos años y a la cual todavía seguimos en ese confort queriendo vivir así, diciendo no es malo, no es malo. Ay, tampoco somos perfectos.
No somos perfectos, humanamente hablando, pero sí estamos habilitados para vivir una vida perfecta. Si Dios nos manda a vivir una vida perfecta, es porque nos habilitó a través de su Espíritu Santo, si no jamás lo hubiera hecho. Dice Romanos 6:14, y el pecado no se enseñorea más de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando decimos bajo la gracia, quiere decir que estamos en la era del Espíritu, donde a través del Espíritu Santo somos más que vencedores, donde a través del Espíritu Santo podemos vivir una vida limpia, sin ensuciarnos ni contaminarnos con el mundo. Solo hay una cosa que tenemos que hacer. Y Jesús le dijo, Padre, santifícalos. Santifícalos quiere decir apártalos. Santo es apartado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo único que necesitamos tú y yo para vivir una vida conforme la voluntad de Dios es escudriñar su palabra y conocer. Es el único medio de santificación, conocer lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que vivamos. Si no leemos, vamos a tener siempre viviendo esa vida mediocre, donde decimos no puedo. Y no podemos porque no sabemos. Y no sabemos porque no escudriñamos. Recordemos nada más que Dios dice 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, porque no es que podemos en nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da las fuerzas para poder vencer toda la tentación que venga. Toda. Está en nosotros rechazarla o abrazarla. Pero el poder para rechazarla lo tenemos. Muchas veces nos solemos decir, oh, es que caí, es que fui débil, porque quisiste. Porque el poder lo tienes, porque tienes el Espíritu Santo de Dios. Y si verdaderamente crees que no puedes, autoexamínate a ti mismo a ver si estás en la verdadera fe. Porque la verdadera fe recibimos el Espíritu Santo con el cual somos habilitados. De amor, porque el amor de Dios es incondicional. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona. Estamos habilitados por el Espíritu Santo que nos fue dado y por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor incondicional. Romanos 5:8 nos enseña, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De igual manera, nosotros estamos capacitados para amar y para perdonar a todo aquel que nos haya hecho daño, a todo aquel que nos haya lastimado. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y porque dice Colosenses 1:13 o 14, no lo recuerdo bien, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. También hay ahí mismo dice la tercera parte, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Importantísimo. De dominio propio. Dice 1 Corintios 6:12, todo me es lícito. Y muchas veces para vivir una vida de libertinaje decimos, la palabra de Dios dice que todo nos es lícito, que todo nos es permitido. Y nos quedamos ahí viviendo una vida de pecado. Pero no nomás dice eso. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Cualquier cosa que hagamos, que digamos, Dios, me es permitido. La palabra de Dios dice que todo me es permitido. Sí, pero no te debes de dejar dominar por nada. Tienes que tener control. Tienes que tener dominio propio. ¿No puedes? El Espíritu Santo que Dios nos dio es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí podemos. Dejemos de vivir esa vida miserable y mediocre y vivamos como Dios quiere que vivamos.
Dejemos de vivir a la manera nuestra y vivamos a la manera de Dios. Voy a cerrar con este versículo que es 1 de Juan 2:6. El que dice que está en Cristo debe de andar como Él anduvo. Los declaro bendecidos y esta palabra atesorándola en su corazón. No es palabra de la hermana Gloria, es palabra de Dios. Es palabra que está aquí impresa. Y Dios la dejó para que podamos vivir una vida santa a la cual Él nos ha llamado. Dice su palabra, el que es impuro ensúciese más, pero el que es santo santifíquese más. Bendecidos. Hermanos, y también si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, siéntanse en la libertad de hacerlo, que con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo yo les responderé. Nuevamente bendecidos. Hermanos, quiero hacer una corrección en 2 citas. La primera, cuando dije Romanos 2 del 8 al 9, es Efesios 2 del 8 al 10, donde ya habla de que la salvación no es por obras, y el versículo 10, que somos hechura suya para andar en buenas obras, las cuales Cristo preparó para que anduviésemos en ellas. Y la segunda cita es Colosenses 1:13, es Colosenses 3:13, donde dice, de la manera que Cristo os perdonó, también así hacerlo vosotros. Bendecidos y mil disculpas.